vamos a darle la bienvenida y adelante. Gracias por la presentación. Bueno, yo soy Isaac Montes Valenzuela, como ya les dijeron, soy estudiante de aquí de la CES. Les voy a presentar lo que son los semiconductores magnéticos, aplicaciones y perspectivas. Va a ser una plática informativa, no es mucho de mi trabajo, de lo que he hecho yo. Bueno, porque así me lo pidieron. Bueno, como breve introducción, aquí tengo, me parece que ya les había mostrado el primer transistor, una computadora un poco viejita, una nueva, bueno, quitemos un HP y pongamos una Alienware mejor. Entonces, sabemos que gracias a la miniaturización de los transistores o de la tecnología que se hace para hacer o integrar muchos transistores en uno, nos ayuda a mejorar la velocidad de conmutación y hacer procesadores tan potentes, podemos decir, como lo son los Intel Core i7, Quad-Core, demás que tenemos ahorita, los cuales integran hasta miles de millones de transistores en uno solo. Bueno, esto, justo con la ley de Moore, podemos ver aquí más o menos que estamos como en 2.000 millones de transistores ya. El problema o la limitante es que la miniaturización está llegando a su límite si solo se considera la carga del electrón. Y aquí la nueva opción, bajo la demanda de mayor velocidad de conmutación, procesamiento y transferencia de datos, está la posibilidad de aprovechar el spin del electrón como parámetro de control, aparte de controlar solo la carga del electrón. A lo que surge la espintrónica, una pequeña imagen haciendo alusión a la espintrónica, el cual es un electrón, su momentum y su spin y su carga, claro. Les voy a mencionar un poco de los antecedentes de la spin electrónica, spintronics, como le quieran llamar, no sé cómo llamarle en español. Surge en 1980 con relación a los fenómenos de transporte dependientes del spin en los dispositivos de estado sólido, originado por dos investigaciones muy importantes en su época, en los años 80, que fue tanto la inyección del spin descubierta por Johnson y Silsby, que fue la inyección del spin de un material ferromagnético, un metal ferromagnético, a un material no magnético, claro, por una corriente de spin que va del material ferromagnético al material no magnético. Y al descubrimiento de la GMR o Giant Magnetic Resistance, disculpen el mal inglés, que es la magnetoresistencia gigante, descubierta por Albert Ferb y Peter Gromberg en 1988, en el cual ellos descubren que al tener el spin orientado hacia una dirección, aquí no se puede ver muy bien, pero la resistencia, disculpen los temblores, la resistencia cuando está el spin acomodado de cierta manera o antiparalelo al campo magnético que se tiene una menor resistencia, como se puede ver aquí. Y de caso contrario, cuando se tiene el spin paralelo al campo magnético, se tiene una mayor resistencia, y eso es lo que le da origen a la magnetoresistencia gigante, bajas temperaturas, y esto se hace con metales ferromagnéticos y una capa no magnética. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque ya tengo hambre. Y luego, sabiendo esto ya, tenemos que surge también lo que se llaman los Diluted Magnetic Semiconductors, que son los DMS. Después del estudio del magnetotransporte, como ya se vio anteriormente, en estructuras de metal aislante, se investigan las estructuras de metal semiconductor y mezclas de semiconductores con metales, surgiendo de ahí los DMS. Bueno, esta es una imagen que hace alusión a lo que acabo de decir. Este es óxido de titanio, dióxido de titanio, donde se tienen ciertas impurezas magnéticas, que es el cobalto, son estas rositas, y este es el camino que sigue el electrón, menos tembloroso, pero ese es el camino. Entonces, ¿qué son los DMS? Los DMS son semiconductores, yo creo que van a regañar ahorita los doctores, porque puse impurezas, pero tal vez se debe decir mejor que son semiconductores que están mezclados con cierta cantidad de metales de transición o tierras raras, para que de ahí se aprovechen las propiedades tanto de los semiconductores como
las propiedades magnéticas que adquirirán con esos dopantes o esas impurezas que se añaden a la estructura. La imagen es óxido de zinc con 5% de cobalto, donde los átomos rojitos son cobalto y son las impurezas magnéticas en la estructura del óxido de zinc. Bueno, también quiero decir que no voy a meterme mucho en el transporte o en los fenómenos físicos, porque nos llevaremos más rato y según esto me dijeron que la plática era para gente que casi no sabía y veo que todos saben más que yo. Bueno, en una parte de los DMS son los DMOs, que son los Diluted Magnetic Oxides. Es lo mismo que los DMS, son semiconductores magnéticos diluidos, bueno, diluidos con impurezas magnéticas, pero dedicado totalmente a los óxidos semiconductores. Aquí tenemos el DMS en óxido semiconductor, bueno, el DMO, y este es un semiconductor normal, que sería el óxido, el oxígeno, el zinc, por ejemplo, titanio, lo que sea, y estas son las impurezas magnéticas, las cuales tienen un cierto momento, que más adelante explicaré un poquito de cuál es la diferencia o cuál es lo atractivo de los DMS. Como les menciono, zinc, titanio, vanadio, algún óxido semiconductor. Aplicaciones. Bueno, las aplicaciones en espintrónica, los lectores o escritores de discos duros, que se llaman, bueno, son esos más que nada, los cuales también están aplicando con la magnetorresistencia gigante, pero los convencionales son con lectores, escritores son con una como bobina en cobre, que dependiendo del campo magnético conforme el disco duro y esas cosas, bueno, ustedes ya sabrán. Y tenemos las MRAMs, que es lo nuevo, lo más nuevo que hay en cuestiones de aplicaciones de espintrónica, que son las memorias Random Access Memories, pero magnéticas, las cuales se ha tenido ya algunas memorias en industrialización, como de 16 megas, la más grande que está ahí hasta ahorita, pero esas no son volátiles, aparte de que son 500 veces más rápidas que las RAMs que se tienen, y la SSD, que son las Solid State Drivers, pero son 50 veces más caras que las SSDs. Bueno, tenemos también en investigación y mejoramiento en cuestiones de DMS, que es donde se quiere entrar o donde queremos nosotros entrar, porque somos semiconductores, metiéndonos a la espintrónica, que casi era puro metal. Entonces queremos meternos en amplificadores de señal, diodos magnéticos, sensores magnéticos, transistores basados en el spin, DMS nanoestructurados. Bueno, esto nos compete más, pero esto de DMS nanoestructurados también va muy bueno y en auge en la biomedicina. Bueno, aquí les muestro lo que es un escritor, lector de un disco duro, y esa es la que les digo que es una MRAM de 16 megabytes. Muy rápidas, pero muy caras. Bueno, hay una pequeña imagen de lo que se puede hacer con espintrónica. Este es Tunnel Magnetoresistance y este es Giant Magnetoresistance. Bueno, se puede desde sensores, transistores adecuados por el spin, la computación cuántica, dispositivos lógicos, microondas, generadores de microondas y MRAMs. Bueno, un panorama generalizado de esto es: los DMS están orientados a la spin electrónica, tienen la capacidad de mejorar el rendimiento de los dispositivos y enriquecerla con nuevas funciones. Aprovechar esas propiedades que tenemos de los semiconductores y el conocimiento y tecnología que se tiene de ellos, y así enriquecerla con nuevas funcionalidades, como son el añadirle las propiedades magnéticas. El potencial de los DMS se aplica porque hay ferromagnetismo a temperatura ambiente, como es en el caso de los DMOs, con una temperatura de Curie mayor o igual a 300 Kelvin, que es temperatura ambiente. Es lo que es más interesante de los DMOs ahorita. Se utilizan sus efectos magnetoresistivos y se integran en dispositivos espintrónicos. Los materiales notables ahorita, en este momento, son el gas, el GaN, en los DMOs son el ZNO, el dióxido de titanio, entre otros. Voy a hacer algo breve, así lo que es temperatura de Curie. La temperatura de Curie es la temperatura a la cual el material ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material paramagnético. Este sería un material ferromagnético en el cual
tenemos dominios magnéticos que están dados por un acomodo de los espines, por los momentos magnéticos, en el cual si la temperatura excede la temperatura de Curie de este material en particular, se convierte en paramagnético, en el cual los momentos se desordenan, los dominios se pierden y, bueno, ahorita les daré un ejemplo de cómo pasa un campo magnético por estos materiales. Lo que es el ferromagnetismo. Esto, lo de gris es el material ferromagnético, los dominios, los momentos magnéticos. Al aplicar un campo magnético externo, los momentos se alinean al campo magnético. Pero al quitar el campo magnético, estos tienden a regresar, pero no regresan del todo porque hay una cierta remanencia del campo magnético. Bueno, a grosso modo. ¿Por qué el uso de DMS? Los métodos de fabricación similares o equivalentes a la tecnología de los semiconductores hacen muy interesante el uso de este tipo de materiales. También se tiene el control tanto de la carga como del spin por un estímulo externo, aprovechando a los semiconductores totalmente. El control de conducción a través del estado del spin. Bueno, estos son muy similares, no le hagan caso a una de las dos. El aprovechamiento de la magnetoresistencia para usarla en dispositivos lógicos, MRAMs y dispositivos espintrónicos e integrarlos a la microelectrónica. Bueno, un ejemplo de dispositivo DMS, aquí está muy simplificado la estructura. Si gustan les puedo mandar la estructura como tal, es mucho más complicada, pero así simplificada es: tenemos un semiconductor tipo P, magnético en este caso, un semiconductor tipo N, un inyector de espines y los contactos ómicos, los cuales nos dan este diagrama de bandas. Aquí se inyectan los espines en esta dirección, aquí tenemos el material tipo N y el material tipo P magnético. Por la presencia de espines hay una división en las bandas, en la banda de conducción, perdón, en lo cual a través de pues podemos decir del estado del spin arriba o abajo, se va siendo selectivo hacia una de las bandas de esa división que se forma, y esto nos da un control con el spin y nos da también el efecto magnetoresistivo en lo que son estos materiales. Aquí tenemos la curva IB, la semi-log y la corriente de voltaje normal, en la cual nos hacen ver en este artículo en particular que esta pendiente se debe a la unión PN y esta pendiente de acá es el diodo Schottky que se forma y empieza a tener más repercusión cuando se pasa cierto voltaje. Ventajas. Perdonen que vaya un poquito rápido, creo que ya es muy tarde. Los dispositivos espintrónicos consumen menos potencia respecto a los convencionales. La energía necesaria para cambiar el spin es mucho menor en comparación a la utilizada para desplazar la carga circundante. Los spins no cambian al apagar el dispositivo, por lo cual la información se mantiene. Memorias no volátiles, mayor velocidad de respuesta, mucho más fácil y energéticamente menor cambiar el spin que mover muchas cargas. Potencial de los DMS. Se puede alcanzar una temperatura de Curie alta para usarlos en dispositivos, temperaturas mayores a 300 Kelvin o iguales, por lo cual los DMOs surgen otra vez a la plática, muy importantes. Aplicación y conjunción de metales para su uso en MRAMs, por la magnetoresistencia que se presentan en estos materiales. Implementación en dispositivos lógicos, como ya se ha hecho pero con metales, en las cuales reproducen OR, AND y todas esas operaciones lógicas. Y en biomedicina, donde los materiales nanoestructurados juegan un papel muy importante, con los DMS. Bueno, si quieren ejemplos se los doy más abajo. Retos. Justificar mejor el origen del ferromagnetismo en los DMS. Hay una cierta discrepancia o no hay una unión en las ideas para definir el origen del ferromagnetismo en los DMS, debido a que algunos piensan que se debe a las vacancias de oxígeno, otros dicen que es por el metal de transición, por la tierra rara que se le puso, la impureza, lo que sea. El problema aquí, o lo interesante, mejor dicho, no hay problema, lo interesante es que descubrir o aclarar ese concepto también aclararía mucho de los dominios magnéticos, que en algunos artículos, en algunos escritos se hablan de micras y en otros se hablan de escalas nanométricas. Incrementar la temperatura de Curie en semiconductores 3.5, que ahorita está alrededor de 200 Kelvin, no sé si ya haya algo más reciente que hayan aumentado esa temperatura de Curie en esos 3.5.
desarrollar metodologías para la detección de las densidades de corriente del spin o la corriente del spin. Caso de algunas estructuras con semiconductores presentan, bueno, esto es room temperature ferromagnetismo, muy mal dicho. Se requiere distinguir la corriente del spin de los mecanismos de transporte convencionales. Lo que pasa es que, bueno, en lo que yo he leído respecto de este tema, no se tiene todavía, voy a decirlo así, un modelo, tal vez me falta leer más, un modelo que aclare del todo el cómo las propiedades magnéticas que adquiere el semiconductor alteran el transporte en los dispositivos. Y por último, yo creo que hay muchos más retos, integrarlo con los dispositivos de industria en la microelectrónica, nanoelectrónica o demás que ya existen. Y rápidamente las conclusiones. Los dispositivos espintrónicos tienen mayor velocidad de conmutación, mejoran la funcionalidad de los dispositivos electrónicos. Los DMS con ancho de banda amplio son candidatos como inyectores de spin, lo que son los DMOs con esta característica, el ferromagnetismo a temperatura ambiente. Y debe existir alguna correlación entre la magnetorresistencia y los dominios magnéticos en materiales nanoestructurados. Bueno, creo que eso ya es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a hablar de las primero. Así sí hay preguntas. Bueno, tengo una duda. Es que todavía no me quedó muy claro cómo está esto de cómo se utiliza el spin. Me hubiera gustado que hubieras hecho un ejemplo con un diodo convencional y un diodo magnético. Para visualizar cuáles son las ventajas en el rendimiento de estos dispositivos. En el rendimiento aún no te sé decir mucho, Martín. La verdad yo no he hecho el dispositivo aún. Yo estoy apenas en la investigación de los materiales, viendo la magnetorresistencia. Ya se presentó en alguno de los materiales que hemos hecho a temperatura ambiente, muy pequeña, muy pequeña, pero creo que es un avance. Y algunas, pues no sé decirte un ejemplo claro porque yo no lo he hecho, pero sí ya hay estudios, ya está hecho algún diodo magnético desde el 2006, 2008, y ellos explican claramente, si quieres te paso la información, cómo el spin o la inyección del spin ayuda mucho para la diferencia de la conducción, cómo se conduce más y cómo se conduce menos dependiendo de la orientación del spin. Entonces eso te ayuda mucho para entenderle más a la física, que es lo que no quise ahondar mucho en esto porque nos íbamos a tardar más tiempo, y al parecer ahorita ya hace hambre. Entonces pero aquí fácilmente puedes notar que esta orientación del spin, o este estado del spin, tiene la tendencia a irse por esta banda. Entonces va a ser mucho más fácil que tengas conducción si metes o inyectas spins con esta orientación a que si metes de esta orientación, porque estos se van para acá arriba. Esta división se debe a los spins, esta división en el material magnético. Y este te lo dice, si son paralelos hay una mayor conducción, si son antiparalelos hay una menor conducción. La física que tiene de fondo está un poquito complicada y se habla más hasta de ecuaciones cuánticas, pero esto este cambio de corriente con respecto a la orientación de los spins en equilibrio y fuera de él da origen al efecto magnetorresistivo. El puro efecto magnetorresistivo, ya un dispositivo, la verdad no sé decirte bien un ejemplo o la diferencia entre ellos. ¿Alguna otra pregunta?